Buenas tardes, mi nombre es Esteban Ajócar Tlatenco y hoy les voy a hablar sobre la terapia de infusión de acceso vascular central de inserción periférica, abreviado es PIC. Está regulado por la norma oficial mexicana NOM 022 SSA 2012. El, el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con catéter venoso central de inserción periférica. El cuidado de enfermería en la instalación del catéter venoso central. Este consiste en las acciones que realiza el personal de salud, enfermería. En la inyección de un catéter estéril, radiopaco, flexible, de material compatible y en un vaso grueso, de grueso calibre, dejando la punta del mismo en la vena cava superior o inferior, con fines diagnósticos, terapéuticos y de monitoreo dinámico. Tiene como objetivo proporcionar un acceso directo a una vena de grueso calibre para monitoreo hemodinámico, terapia de infusión con características específicas, hiperosmolares, con pH ácidos o alcalinos y tratamiento de larga duración. Sus indicaciones con pacientes con venas periféricas en malas condiciones como edema, quemaduras, esclerosis o obesidad o choque hipovolémico, administración de medicamentos incompatibles, irritantes como electrolitos, hiperosmolares, mayor a 600 miliosmoles o con niveles de pH menor a 5 y mayor a 9. Administración de drogas vasoactivas activas e inotrópicas. Administración de nutrición parental y quimioterapia, monitoreo de presiones y concentraciones de oxígeno en las cavidades cardíacas, pacientes que requieran transfusiones o muestreos, eh, de acceso temporal para terapia sus- sustitutiva de la función renal, dispositivos para el procedimiento de aferesis, pacientes sometidos a trasplante, pacientes en cuidados paliativos, sus contraindicaciones, pacientes con arteriosclerosis, pacientes que por su estado de permanecerán poco tiempo hospitalizados o se someterán a estudios de gabinete. También la piel de pacientes con dermatitis, celulitis o alrededor del sitio de inserción. Trombosis venosa bilateral anterior. El material equipo. Se debe de utilizar una ropa de cirugía estéril, batas y campos para el cuerpo completo, a prueba de humedad, guantes estériles, gorro, cubrebocas y lentes protectores, antisépticos de las siguientes opciones: antisépticos en combinación y antisépticos de presentación individual. La descripción de la técnica para la inserción del catéter venoso central por inserción periférica. En las actividades de enfermería previas a la inserción del catéter venoso central por inserción periférica: uno, identificar correctamente al paciente; dos, explicar el procedimiento al paciente, familiar y o cuidador; tres, asegurarse de que sea el paciente, sitio y procedimiento correcto; cuatro, verificar la existencia del consentimiento informado; cinco, instalar al paciente cómodamente para que pueda extender el brazo en un ángulo de 45 a 90 grados y que la cama se encuentre a la altura adecuada
este, para el profesional de salud encargado de la inserción. También cerciorarse que la unidad de ultrasonido y sistema posicionado de punta sí exista y se encuentre colocados al lado de la cama, permitir una visualización sencilla. También debe de favorecer la presencia de un observador colaborador para marcar la lista de verificación durante el procedimiento, monitorear el apego de la técnica séptica y aumentar el nivel de seguridad del paciente y el encargado de la inserción. Eh, Confirmar las indicaciones de médico para el procedimiento y solicitud de rayos X post-inserción. Eh, También se debe de revisar el expediente del paciente, incluyendo historia médica y física, necesidad actual de PIC, alergias, estudios de laboratorio, pertinentes, pruebas de diagnóstico y presencia de otros dispositivos vasculares. Se debe de reunir los elementos necesarios y equipo adicional. Se deben de lavar las manos con agua y jabón. Se debe de realizar la evaluación del paciente y tomar este registro de signos vitales. Eh, Se debe de realizar un escaneo con ultrasonido. Se debe medir la selección, el vaso y marcar el sitio anatómico sin el torniquete y determinar el tamaño apropiado del catéter y dejar el torniquete colocado debajo del brazo para el fácil acceso más después del procedimiento. También se debe de medir también se debe de medir el brazo del paciente con una cinta métrica para determinar la longitud del catéter que será insertado. Eh, Se debe de evaluar la distancia desde el sitio de inserción destinado hasta la ubicación terminal deseada de la punta. Se debe de medir directamente sobre la piel en centímetros, medir la trayectoria externa desde el sitio de inserción, planificando usando los siguientes puntos de referencia: sitio de inserción del pliegue axilar y hacia la cabeza clavicular derecha, medirla hacia la clavícula derecha para las colocaciones del lado derecho o izquierdo, cabeza clavicular derecha hacia el borde esternal, derecho del tercer espacio intercostal. La medición externa nunca puede duplicar de manera exacta la anatomía venosa interna y se debe de obtener las mediciones del brazo medio y el brazo superior. Se deben de registrar los datos de medición, colocar al paciente en la posición anatómica necesaria para la inserción del catéter en posición horizontal, tomando en cuenta los factores ambientales, físicos. eh, Se debe de elevar la cama a un nivel adecuado para el encargado de la inyección y que crea un área para el campo estéril. Se debe de extender el brazo en un ángulo entre 45 y 90 grados del cuerpo, exponiendo el sitio donde se realiza el acceso. Se debe de asegurar que el brazo esté bien apoyado, no hiperextendido. Se debe de desinfectar la inserción de la mesa donde se realizará el procedimiento. Actividades de enfermería en la inserción del catéter venoso central por inserción periférica. Lávese las manos con agua y jabón, realice una evaluación visual del área donde se instalará el catéter, el catéter para asegurar y mantener la técnica séptica durante todo el procedimiento. Colocar el torniquete a unos 25 centímetros por encima del sitio de punción. Debe de abrir el material estéril poniéndose la bata y los guantes estériles, colocando los elementos necesarios para
para por lo menos el material estéril, para por lo menos a 5 centímetros del borde del campo estéril, preparar el área del brazo del paciente y colocar la solución para irrigación, lidocaína, insumos adicionales estériles en el campo y en su caso se debe de asistir al profesional de salud durante el procedimiento. Se debe de colocar en un campo estéril debajo del brazo del paciente, preparar el área de 20 a 25 centímetros o más alrededor de la vena, puncionar con antisépticos, puncionar con, eh, se deben puncionar con antisépticos seleccionados, eh, colocar el campo en el orificio sobre el brazo asegurado que solo el área preparada quede accesible a través de la abertura. Coloque el campo de cuerpo completo sobre el paciente. Se debe de evitar tocar cualquier parte de la piel del paciente con los guantes estériles y el catéter después de la aplicación del antiséptico. Eh, Preparar el transductor del sistema de ultrasonido, colocar la cubierta sobre la cabeza del transductor, con cuidado de no quitar el gel de acoplamiento. Se debe de cubrir la cabeza y el cable del transductor en la cubierta, manteniendo la técnica estéril. Se ajusta la cubierta sobre la ventana acústica de la cabeza del transductor para eliminar cualquier burbuja de aire o pliegues en la funda. Eh, Se debe de asegurar de que no quede aire atrapado entre el transductor del equipo de ultrasonido y la piel. Pudiera obstruir la visualización vascular. Asegurarse de que la cubierta, que la cubierta del transductor con los sujetadores proporcionados. Preparar la agente anestésico y cloruro de sodio al 0,9% de 10 mililitros, manteniendo una técnica estéril y colocar el campo de manera lista para usar con aguja de pequeño calibre en la del agente anestésico. Se debe de irrigar previamente los lúmenes del catéter con solución salina normal estéril para humedecer el estilete hidrofílico, sega, sega instrucciones de uso del fabricante y el protocolo institucional. No debemos de modificar la longitud del catéter, solo que sea extremadamente necesario y se deben de seguir las instrucciones de uso del fabricante y protocolo institucional. Se debe preparar el agente anestésico y cloruro de sodio al 0,9% con técnica estéril en jeringas de 10 mililitros con aguja de pequeño calibre en la del agente anestésico y colóquelo en el campo de una manera lista para usar. Eh, Se debe de irrigar previamente en los lúmenes del catéter con solución salina normal estéril eh, para humedecer el estillete hidrofílico. Se deben seguir las instrucciones del fabricante y protocolo institucional. La fijación y aseguramiento del catéter. El catéter debe asegurarse en el sitio de inserción para minimizar el riesgo de ruptura, la embolización y la migración del mismo. Utilizar un dispositivo de estabilización de catéter debe considerarse como alternativa periférica sobre la cinta o las suturas cuando sea posible. Se deben instalar apósitos integrados de clorexidina con los dispositivos de acceso vascular central o a corto plazo deben considerarse en pacientes mayores de 2 meses de edad, con una medida de prevención de la infección del torrente sanguíneo relacionada
con el catéter adicional. Se debe de asegurar que el catéter según las instrucciones del uso del fabricante y de acuerdo al protocolo institucional. La técnica de fijación y aseguramiento sugerida se debe colocar la gasa pequeña sobre el sitio de inserción para favorecer la hemostasia. Se debe aplicar el protector cutáneo sobre el área a cubrir con el apósito transparente. Se debe de cubrir el sitio de inserción con un apósito estéril transparente semipermeable. Se debe fijar el catéter restante y dispositivo de estabilización del PIC con un segundo apósito estéril transparente semipermeable. Verificar que no exista aditamento al catéter. Deseche los materiales usados en contenedores apropiados. Retire y deseche el equipo de protección personal. eh, Lavarse las manos con agua y jabón. Y colocar la etiqueta con la fecha de instalación, calibre y longitud del catéter, nombre de la persona quien lo instaló. eh, Sin obstruir la visibilidad del sitio de inserción. Eh, Innovación tecnológica en la inserción y mantenimiento del catéter venoso central por inserción periférica. El sistema de localización de la punta del catéter magnético. Los sistemas se localizan en la punta del catéter magnético. Localizan la posición especialmente diseñada de la punta imantada de los PIC durante la colocación inicial. Algunos autores han demostrado una reducción significativa en la incidencia de mala posición de 13,4% a 2,5% usando tales dispositivos. Estos sistemas no están diseñados para sustituir los métodos de verificación de la colocación. El sistema de confirmación de la punta del catéter. Eh, el principio básico de las electrocardiográficas eh, es que la posición de la punta del catéter en el interior del sistema venoso se puede detectar con respecto al catéter mismo, como un electro intracavitario. Por medio del monitoreo de la altura de la onda P, se puede determinar la ubicación de la punta del catéter a medida que viaja a través de la vena cava superior, la unión de la aurícula derecha y el atrio derecho. Eh, el cuidado de enfermería en la vigilancia y mantenimiento del catéter venoso central en la infección de periféricas. Eh, es la técnica aséptica que se realiza para mantener libre de porógenos el sitio de inyección de los catéteres. Su objetivo es disminuir la presencia de que tenga instalado uno o más dispositivos de acceso vascular central con los siguientes criterios. Todo paciente que tenga instalado uno o más dispositivos de acceso vascular central con los siguientes criterios, cada 7 días, apósito y desprendido no íntegro, sitio de inserción húmedo con sangre y secreción o manifestación de datos locales de infección. El material equipo, un carro pasteur o carro para líneas 4, cubrebocas, guantes estériles, equipos de curación, una pinza Kelly, vaso de asepsia, gasas torondas, hisopos, antisépticos, antisépticos en combinación y antisépticos de presentación individual.
Descripción de la técnica aséptica del sitio de inserción. Debemos de colocarnos el cubrebocas abarcando la nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón, preparar y que lleve el material al área del paciente, explicar el procedimiento al paciente, familiar y en uso caso al cuidador. Colocar al paciente en posición de decúbito dorsal con la exposición de la extremidad a- o área anatómica del sitio de inserción del catéter, retirar el apósito anterior sin tocar el catéter ni el sitio de inserción, desprender el apósito jugándolo suavemente, no utilizando halcón para su remoción. Observa y revisa el sitio de inserción. Valorar el cambio del estabilizador en caso de contar con uno. Realizar higiene de manos con solución alcoholada. Preparar y abrir el equipo de curación. Realizar la limpieza con alcohol en 2 tiempos. Realizar la limpieza en 3 tiempos si utiliza yodopovidona en solución. Retirar el exceso de antiséptico, protegiendo el sitio de inserción. Realizar la limpieza en un tiempo. Si utiliza gluconato de clorexidina, fricción de 10 a 30 segundos en el sitio de inserción y posteriormente recorrer el antiséptico del centro a la periferia. Y se debe de cubrir el sitio de inserción con apósitos transparente, estéril y semipermeable. En caso de sangrado, colocar una gasa sobre el sitio de inserción, desechar los suministros usados en contenedores correspondientes, mm, colocar una etiqueta sobre el apósito transparente con la fecha de instalación, fecha de curación y nombre de la persona que realizó la asepsia, realizar la higiene de manos con agua y jabón y realizar los registros pertinentes del procedimiento en las notas de enfermería del expediente clínico en pacientes en los formatos considerados por cada institución. El manejo de los sets básicos para la terapia de infusión y disposición complementarios. Eh, El uso de los sets básicos para la técnica de infusión y dispositivos complementarios eh, deberá apegarse a las recomendaciones contenidas dentro de la norma oficial mexicana NOM 022 SSA 3 2002, que instituyen las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. El tiempo de permanencia, cambio y manejo debe ser establecido en las políticas de cada establecimiento de salud, en los manuales de procedimiento o lineamientos de práctica y de acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante. Precauciones para el manejo de los dispositivos complementarios. Los dispositivos complementarios deberán ser de diseño U-Lock que garantizan la unión asegura entre el dispositivo de acceso vascular y equipo o set y dispositivo complementario. Los equipos complementarios incluyen las llaves de paso a través de vías, equipos de extensión simples y de múltiples lúmenes, equipos de volumen medio, dispositivos libres de aguja, fijos para administración de fármacos y componentes sanguíneos, y equipos de infusión manuales, marcogoteos, microgoteros y equipos para bombas de infusión continua. Eh, la INS recomienda la llave de 3 vías solo si los puertos están llenados con un contenedor libre de aguja, ya que el riesgo de contaminación intraluminal. eh,
y de CLAPS si es alta. El dispositivo complementario debe de ser compatible con el sistema de administración para evitar fugas, desconexiones o conexiones incorrectas. Todos los puertos de inyección de los dispositivos complementarios se tienen que desinfectar antes de conectar algún equipo o antes de administrar algún medicamento por el puerto. La desinfección de los puertos de inyección de los dispositivos complementarios se realizan con alcohol isopropílico al 70% a través de fricción vigorosa de 15 a 60 segundos. Todo puerto de inyección se conectará con otros dispositivos estériles. Este dispositivo complementario se cambia en conjunto con el dispositivo de acceso vascular. eh, con cada reemplazo del equipo de administración o según lo definido por la organización y siempre que la integridad del producto esté comprometida o se sospeche que están comprometidos según las instrucciones del fabricante. Debemos de evitar el uso de llaves de paso o de tres vías debido al aumento del riesgo de infección. Y cuando una llave de paso se anexa con un dispositivo complementario, deben colocar tampones estériles en el puerto de las llaves de paso para proporcionar un sistema cerrado cuando no esté en uso y los puntos de acceso que permitan la limpieza antes de la conexión. Los equipos de infusión deberán ser cambiados cada 24 horas si se infunden una, si se infundían, si está infundiendo una solución hipertónica, eh, dextrosa al 10% o 50%, nutrición parental total y cada 72 horas en soluciones eh, hipotónicas e isotónicas. Se deben de cerrar las llaves cuando no estén en uso y colocar un conector libre de aguja que garantice el circuito cerrado. También debemos considerar el uso de las etapas de infección pasiva o protector para puerto de acceso vascular, ya que han demostrado reducir la contaminación microbiana intraluminal y reducir las tasas de infección del torrente sanguíneo. Eh, el lavado y sellado del catéter. Son las intervenciones que se realizan en los dispositivos de acceso vascular para evaluar la función de permeabilidad del catéter que consiste en vaciar y aspirar retorno del volumen de solución o volumen sanguíneo del catéter o del lumen a utilizar, garantizar su permeabilidad antes de el sellado y bloqueo del catéter. Acción de aplicar en solución en el DAP al utilizar la administración de algún medicamento o terapéutica con el fin de prevenir la obstrucción del lumen o catéter. La solución de sellado puede ser con solución fisiológica o algún medicamento anticoagulante. Tienen como objetivo borrar la memoria del lumen de catéter de la medicación infundida. eh, Reducir el riesgo de contacto entre medicamentos incompatibles, disminuir el riesgo de oclusión intraluminal y reducir el riesgo de bacteremia relacionada con el catéter. Descripción de la técnica del lavado del catéter venoso central. Reúna el material necesario, realice higiene de manos con agua y jabón,
Cálcese los guantes, desinfecte la llave de 3 vías o el conector libre de aguja con una torunda o toalla alcoholada. Frote y deje que seque por completo. Adjunte la jeringa con solución de cloruro de sodio al 0,9% a la llave o al colector libre de aguja mientras mantiene la esterilidad de la punta de la jeringa. Abra, despince o retire la abrazadera del DAP 50 con una aspiración lentamente hasta que tenga un retorno ligero de la sangre. Eh, Inyecte lentamente la solución del cloruro de sodio al 0,9% en el DAP. Eh, Observe si presenta o percibe cualquier resistencia o lentitud de flujo y considerar utilizar la técnica del lavado pulsátil. Nunca inyecte contra la resistencia a el DAM requerida una evaluación posterior si no se puede fluir libremente. Retira la jeringa y desecharla y administrar la infusión prescrita o continua en el procedimiento de sellado. Descripción de la técnica del sellado del catéter venoso central. Desinfectar el conector libre de aguja. eh, con una torunda o toallita alcoholada, frotar y deje que seque por completo, adjuntar la jeringa de solución del sellado sin aguja mientras se mantiene la esterilidad de la punta de la jeringa, inyectar lentamente la solución del sellado del catéter, eh, seguir, seguir la presión para reducir el flujo de sangre en función del tipo de conector libre de aguja o extensión, desechar la jeringa y suministrar los suministros utilizados en contenedores apropiados, quitarse los guantes y lavarse las manos, registrarse el procedimiento en el historial clínico permanente del paciente. El muestreo de sangre, procedimiento especializado que consiste en la extracción de muestras sanguíneas para su análisis a través de un lumen del catéter. Su objetivo es evitar múltiples funciones y estrés al paciente. La descripción de la técnica para la toma de muestras sanguíneas. Identificar correctamente al paciente al que se le va a realizar la obtención de la muestra. Lavarse las manos con agua y jabón. Colocarse el cubrebocas abarcando nariz y boca. Preparar el material equipo. Colocarse los guantes. Desinfectar el sitio de conexión con torunda o toallita alcoholada friccionando de 15 a 60 segundos. Cerrar la solución. Lavarse el catéter con 3 a 5 mililitros de solución de cloruro de sodio al 9,9% para comprobar la permeabilidad del catéter. Extraer de 3 a 5 mililitros de sangre y desecharla. Extraiga la cantidad de sangre necesaria para los tubos de las pruebas a realizar. Eh, Lave de nuevo el catéter de 3 a 5 milímetros de solución de cloruro de sodio al 0,9% para enjuagar el lumen del catéter, eh, precipitados sanguíneos, retirar el material y equipo, selle el catéter o conéctelo al sistema de infusión continua. Si es el caso, eh, transferir las muestras de sangre de la jeringa a los tubos de muestras de sangre apropiados, etiquetarlos y verificar
que se trasladen al laboratorio correspondiente, dejar cómodo al paciente y realizar registros en los formatos correspondientes. El manejo de la oclusión u obstrucción eh, es la incapacidad para infundir o aspirar volumen a través de alguno de todos los lúmenes del dispositivo de acceso vascular. Eh, los tipos de oclusión u obstrucción parcial, cuando no se puede aspirar, pero se puede infundir. Completa, ni se aspira ni se puede infundir. Por obstrucción mecánica, por nudo, sutura compresiva, clamp o pinza externa. Oclusión por pellizcamiento entre estructuras óseas entre la clavícula y primera costilla. Obstrucción relacionada a productos infundidos por mezclas incompatibles que causen precipitación de medicamentos en el lumen del DAP. Eh, trombosis puede ser depósito de fibrina alrededor de la punta del catéter, un coágulo intraluminal o por trombosis venosa. La vena de fibrina es una de las causas de obstrucción trombótica más frecuente. Los coágulos intraluminales pueden construir del 5 al 25% de la causa de obstrucción de los DAP y son los responsables de la oclusión completa. Los, la trombosis venosa o intraluminal puede ser asociada a acceso a la colonización de infección por dos mecanismos. Las bacterias responsables por la mayoría de infecciones relacionadas al catéter altamente trombogénicas y las proteínas dentro del coágulo, tales como el fibrinógeno o la fibronectina. El manejo de la oclusión. La intervención de la oclusión es el uso de las soluciones fibrinolíticas que varían según la ubicación geográfica. Las siguientes procedimientos para el manejo de la oclusión. Eh, Método de una sola jeringa. Realizar higiene de manos con agua, jabón. Reúne el material necesario y prepare la solución trombólica de acuerdo a la prescripción médica. Explicar el procedimiento al paciente. Colocación de los guantes. Desinfección del conector sin aguja con una solución antiséptica. Deje que seque por completo. Sujete el DVCA en su caso. Conecte la jeringa con el limpiador del precipitado o el agente descoagulante al conector sin aguja y remover el seguro del DAP y mantener la jeringa vertical. El método de llave de paso de la jeringa individual. Lavarse las manos, reunir el material necesario y preparar la solución trombólica de acuerdo a la prescripción médica. Explicar el procedimiento, calzarse los guantes, desinfección de la unión del DAVC y del conector sin aguja con una toallita alcoholada, retirar el conector libre de agujas, y sujetar el catéter y la llave que conecten a la jeringa, vaciar de 10 mililitros a un puerto de llave de paso, conectar a otra jeringa de 10 mililitros con solución descoagulante para que permanezca en otro.
puerto de la llave de 3 vías y abrir el puerto de la llave de 3 vías conectado al DAV. Tirar el émbolo de la jeringa vacía y simultáneamente inyecte el de la solución descoagulante. Asegurar el dispositivo del paciente y etiquete como no usar jeringa con fibrinolítico, con fecha, hora y las iniciales de la enfermera. Dejar la solución que repose de acuerdo a la prescripción médica e instrucciones del fabricante. Después del tiempo prescrito permanecerá, desinfecte el conector sin aguja con una solución antiséptica y dejar que seque por completo. Conectar la jeringa vacía de 10 mililitros e intentar aspirar la sangre. En caso de lograr la permeabilidad, conectar la jeringa de 10 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% sin conservadores, abrir la pinza y enjuagar el DAVC. Reanudar el tratamiento prescrito o dejar el catéter desellado si es el caso, desechar el material utilizado en los recipientes apropiados, quitarse los guantes, realizar higiene de manos con agua y jabón, registrar el procedimiento y los resultados del expediente clínico permanente del paciente, mantener la vigilancia estrecha de la permeabilidad del DAV y utilizar la técnica SAS para la administración de la terapia farmacológica. El método de instalación directa, uso con trombosis parcial u oclusiones no trombóticas. Realizar higiene de manos con agua jabón, reunir el material necesario y preparar la solución trombónica de acuerdo a la prescripción médica, explicar el procedimiento al paciente, realizar calzado de guantes, desinfección por 15 segundos del conector libre de agujas de torunda, toallitas alcoholadas y dejar que se seque por completo, conectar directamente al DAVC, jeringa con que la jeringa con limpiador del precipitado o las soluciones descoagulantes y quitar el seguro de la pinza del DAVC en su caso, e inyecte lentamente el limpiador del precipitado o el agente descoagulante. Sujetar el DAVC y etiquetarlo con las frases de no usar fibrinolítico, fecha, hora y las iniciales de la enfermera. Dejar que la solución repose de acuerdo a la prescripción médica e instrucciones del uso del fabricante. Retirar y sellar el lumen del catéter. Después del tiempo prescrito de permanencia, desinfectar por 15 segundos el conector libre de aguja con la torunda o toalla alcoholada y dejar que seque por completo. Conectar la jeringa vacía de 10 mililitros e intentar aspirar la sangre. Conectar una jeringa de 10 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% sin conservadores. Abra la pinza y enjuague el DAVC. Reanudar el tratamiento prescrito o catéter desechado en su caso y desechar el material utilizado en los recipientes apropiados, quitarse los guantes, realizar la higiene de manos con agua y jabón y registrar el procedimiento y los resultados en el expediente clínico permanente del paciente. Eh, También debemos de mantener la vigilancia estrecha de la permeabilidad del DAV y utilizar la técnica SAS para la administración de la terapia farmacológica. Y por último, los cuidados de enfermería para el retiro del catéter venoso central por inserción periférica. Es la técnica séptica que se realiza para la remoción de los DAVC. Eh, Indicaciones: fin de tratamiento, sospecha de infección, disfunción del catéter, extravasación o fractura del catéter, flebitis.
Material, equipo, carro pasteur, cubrebocas, guantes estériles, equipos de curación con 7 gasas de 10 centímetros por 10 centímetros y 2 de 5 por 75 centímetros, pinza y tijeras, antisépticos de alcohol isopropílico al 70%, iodopovino al 10% y gluconato de clorexidina al 2% con alcohol isopropílico al 70%. Apósito transparente estéril con cojín absorbente no adherente y tubo de transporte estéril. Procedimiento: colocarse el cubrebocas abarcando la nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón, preparar y lavar el material en el área del paciente. Explique el procedimiento al paciente, cierre las infusiones, colocación del en decúbito dorsal con la cabeza dirigida hacia el lado del puesto. Retire el apósito suavemente sin tocar el catéter ni el sitio de inserción. Realizar curación del sitio de inserción con la técnica ya mencionada. Retirar las suturas que sujeten el catéter, que sujetan al catéter. Indicación al paciente como realización de la maniobra Valsalva. Extracción suavemente del catéter en un ángulo de 90% de la piel mientras el paciente realiza la maniobra de Valsalva y la realización de presión con una gasa estéril en el sitio de inserción.